Saída Mendoza Robles. Tú conoces la situación, tú sabes el lugar, tú, Señor, más que cualquier persona, conoces el pensamiento y sabes, Señor, por lo que está realizando esta persona. Y te pedimos, Señor, en tu misericordia, hagas una obra sobrenatural sobre esta persona. Envía desde los cielos la palabra de sanidad. Haz, Señor, resplandecer tu rostro, Señor, conforme a tu poder y tu misericordia, Señor. Ten misericordia de esta mujer y de su familia, Señor. Y te pedimos, envíes paz en este momento de prueba. Envía, Señor, aumento de fe en su corazón para que ella pueda creer y confiar en tu voluntad, que es buena y perfecta para todos nosotros. Hoy la ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, tu bendición abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, hermano. Amén. Vamos a dar inicio, pero sin antes dar un anuncio rápidamente. Nos dice que el día 25 de diciembre, usted sabe que es domingo, se va a celebrar un culto especial de Navidad y va a dar inicio a las 18 horas. ¿Sí? Ustedes saben que por lo regular el culto inicia a las 11 de la mañana, pero en esta ocasión se va a recorrer el horario hasta las 18 horas. Así que el aviso está dado. El próximo 25 de diciembre, ¿a qué hora comienza el servicio? 6 de la tarde, exactamente. Muy bien, vamos a abrir nuestras escrituras. Les pido que vayamos rápidamente al Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 27 y vamos a dar lectura del verso 57 al verso 66. Y enseguida nos pasamos al capítulo 28. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 10. Repite la cita. Es Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, del verso 57 al verso 61. Y posteriormente pasamos al 28, del 1 al 10. Si ya lo tiene, hermano, puede glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra. Capítulo 27, verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Vamos a brincarnos hasta el capítulo 28. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Usted, por favor. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto
pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Todos juntos? Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, el tema que nos ocupa en esta mañana tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como usted se ha podido percatar, hemos dado lectura a los últimos capítulos del Evangelio según Mateo, donde nos marca cómo fue la sepultura y la resurrección y posteriormente esa gran encomienda que el Señor dio a sus discípulos. Y sobre esto vamos a estar desarrollando nuestro tema. El título nos dice autoridad o la autoridad del Cristo resucitado. La autoridad del Cristo resucitado. Y nuestra verdad central nos dice que Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y esta es una gran verdad y que nuestro estudio en esta mañana se va a encargar de enfatizar la importancia que esto tiene en la vida del creyente, pero además de creerlo con el entendimiento, también es importante entenderlo en el corazón, porque según el concepto que nosotros tengamos o la percepción que nosotros tengamos acerca de lo que fue el hecho histórico más glorioso que ha sucedido en esta tierra, que fue la resurrección de Cristo, va a definir nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, de vivir, de dar testimonio, porque de eso se trata, de creerlo, pero también compartirlo, de hablar a otros que nuestro Redentor vive, que Cristo venció la muerte al tercer día. Y esto es algo, pues, sorprendente, ¿verdad? Es algo maravilloso, porque hablar de la vida es algo que nosotros a veces no podemos explicar. Cómo es que la vida está en el interior del hombre y cuando él termina sus días tiene que volver a donde fue su inicio, a quien dio la existencia al hombre. Y nuestro texto dice, no está aquí, pues ha resucitado. Este fue el mensaje de aquel ángel que descendió. Y nosotros lo acabamos de leer en el capítulo 28, en el verso 6, dice así textualmente, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Este ángel estaba anunciando la resurrección del Maestro. Y nuestra introducción nos dice que la muerte, sepultura, resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana. Nosotros no podemos imaginarnos toda la doctrina bíblica sin esta que es la fundamental, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el concepto que nosotros tengamos, como enfatizaba anteriormente, va a repercutir en el testimonio que nosotros demos allá al mundo. De la forma en la que nosotros tengamos ese pensamiento, vamos a transmitirlo, vamos a compartir que Él vive y que es real y que no es una historia como muchos dicen. Esto es más real de lo que nosotros podemos entender o comprender. Además de entenderlo en nuestro entendimiento, como dice aquí más adelante, esto es personal, se debe de creer en el corazón porque se basa en hechos objetivos, concretos, reales. La resurrección de Jesús es un hecho histórico y decimos que es histórico porque tiene
fecha determinada, lugar específico. Hay testigos, hubo testigos presenciales y a los cuales se les podía hacer interrogatorio y podíamos obtener la verdad de primera mano. Algo que no se puede refutar. Sin embargo, también vamos a ver a lo largo de nuestra lección que los críticos a lo largo de la historia han querido desmentir este hecho, han querido criticar, han querido inventar sus teorías para decir que esto es una falsedad. Pero nosotros creemos, ¿verdad?, que esto es verdad. Y esto se puede comprobar. Vamos a ver lo que nos dice a continuación nuestro estudio. Y es que, como les mencionaba, hermanos, no hay otro acontecimiento en los evangelios, en los 4 evangelios, donde se presenten más pruebas específicas acerca de la resurrección que tuvo efecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es algo importantísimo. Y nuestro primer punto nos habla acerca de ello. ¿Cómo es que fue este hecho? La sepultura de Cristo. ¿Cómo leemos en los primeros versos que acabamos de leer? Nos dice en el verso 57 del capítulo 27, dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, en una sábana nueva, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Algo muy interesante está aquí marcado en esos primeros versos. Nos dice el relato bíblico que este hombre, José de Arimatea, era discípulo de Jesús. Era un hombre que era temeroso de Dios, había creído en el Evangelio. Y junto con Nicodemo, que lo podemos ver en los otros evangelios, se encargaron de dar la sepultura al maestro. José de Arimatea fue el encargado de pedir el cuerpo. Él se dirige ante el gobernador y este le otorga el permiso para hacer descender el cuerpo y colocarlo en la tumba. En una tumba, en una peña donde se había labrado especialmente para su familia, pero que ahora él lo estaba ofreciendo como una muestra de respeto, de reverencia hacia el maestro. Y vemos que la escritura nos dice que José de Arimatea junto con Nicodemo llevaron alrededor de unos 30 kilos o más de una sustancia de aloe con mirra que se utilizaba para darle sepultura según la tradición judía. Y así es que los lienzos se comenzaban a poner desde los pies a los muslos, la cadera, el tórax, las axilas, los brazos, y se iba untando esta arcilla, esta pasta para preservar, para honrar el cuerpo. Y así hasta la cabeza, donde nos menciona más adelante que se colocó un sudario, un manto, otro cinto que cubría el rostro del maestro. Y todo este proceso es muy interesante enfatizarlo, porque en la actualidad o anteriormente se ha dicho que Jesús no murió, sino que en realidad tuvo un desmayo, y fue así que posteriormente, después de que lo enterraron, de que lo pusieron en la tumba, en el sepulcro, pudo levantarse, reaccionó y volvió a aparecerse a sus discípulos. Pero esta teoría pues no tiene mucho fundamento, porque nosotros podemos saber que justo antes de que los soldados romanos fueran a quebrar sus piernas para acelerar el proceso de muerte, ¿qué hizo aquel soldado para asegurarse que Jesús estaba realmente muerto? Metió esa lanza, ¿verdad?, sobre su costado y salió sangre y agua. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba muerto y el soldado romano solamente dio el certificado, ¿verdad? Cuando pidieron el cuerpo, nos dice la lectura que Pilatos
se asombró de saber que él ya había muerto. Así que manda a preguntar al soldado y él da el testimonio que en realidad estaba sin vida para entregarlo a aquellos que lo sepultarían. Y posteriormente vemos este proceso que se le da en la tumba, en el sepulcro, y nos damos cuenta que José y este hombre Nicodemo, mientras hacían esta labor del vendaje, de los cintos, de estar preparando su cuerpo para dejarlo ahí, se hubieran percatado claramente de que estaba desmayado, tal vez inconsciente, pero ellos también fueron testigos de que el Señor Jesucristo, el cuerpo de la persona de nuestro Señor, estaba realmente sin vida. Entonces podemos nosotros decir claramente que Él no se desmayó, Él realmente murió, su cuerpo quedó sin vida. Y en el Evangelio de Mateo es muy interesante ver cómo nos presenta, en lo que acabamos de ver, diferentes reacciones, diferentes actitudes ante la muerte y la resurrección del Maestro. Y nos dice aquí la primera, de una reacción devota. ¿De quién estamos hablando? De José, este hombre que más adelante nos dice que tuvo una conducta piadosa para con el Señor. Y en Mateo 27, como ya lo habíamos leído, él tuvo ese gesto generoso de no solo aportar su esfuerzo, su trabajo, de ir directamente a las autoridades, sino que también puso de su sepulcro, ¿verdad? Y como Jesús había sido crucificado como malhechor, ya no iban a poder ocupar ese sepulcro posteriormente. Tendría que ocupar otro nuevo para él o para su familia. Así que este hombre piadoso nos dice que también era un miembro del concilio judío, el órgano gubernamental más elevado del pueblo de la nación judía. Formaba parte y era alguien respetable, era un hombre que tenía cierta autoridad, y a pesar de ello no le importó y tuvo ese gesto para con el Maestro. Dice que la devoción de José muestra que estuvo dispuesto a romper con esquemas religiosos y políticos. Es decir, ustedes se acuerdan que los fariseos habían acordado que todo aquel que se considerara discípulo del Maestro de Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Y esto era algo terrible para un judío, porque le negaba acceso prácticamente a toda la vida social de Israel. Así que este hombre no pensó dos veces, no tuvo ese sentido de cobardía para preferir sus privilegios, anteponer su postura como miembro del concilio antes que darle la sepultura que necesitaba el Maestro. Y nos dice que también José mostró que la devoción a Cristo incluye el dar de nosotros mismos, pero también de nuestros recursos. Y cuando nosotros hablamos de recursos, no solamente se refiere al aspecto económico, ¿verdad? También tenemos el recurso del tiempo. La mano de obra es muy valiosa en la obra del Señor. Y también nuestro recurso económico, ¿verdad? Podemos darlo para el servicio a Dios. Este hombre nos da un ejemplo maravilloso de lo que un corazón agradecido, devoto y sincero puede honrar al Señor. Y es un buen ejemplo para nosotros de poner en práctica. A veces en el aspecto económico pues es difícil, ¿verdad? Nos cuesta trabajo a veces desprender de lo que nos cuesta con tanto trabajo y empeño ganar, pero en verdad el Señor recompensa, y en verdad el Señor merece todo lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tengamos, lo que lleguemos a alcanzar, es simplemente por la misericordia y la gracia de Dios. Y realmente Dios merece todo, le merece todo de parte de nuestra vida. Y el aspecto económico pues solamente forma una pequeña parte de nuestra adoración o servicio a Él. Nos dice aquí más adelante que los discípulos
no recordaban lo que Jesús había dicho anteriormente respecto a su resurrección. Estos hombres, ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Salieron huyendo, se escondieron, y es que es algo natural, podemos decirlo. El temor se apoderó de ellos y no dieron la cara. Si a su maestro le habían hecho semejante cosa, ¿qué podrían esperarse ellos? Lo más natural era que les pasara lo mismo. Pero esto nos corrobora o nos da una evidencia de que estos discípulos suyos del maestro nunca tenían la intención de robar aquel cuerpo, como lo dice otra teoría también, y esta es la teoría oficial, ¿verdad?, que más adelante la vamos a analizar, que aquellos discípulos se encargarían de propagar esa idea de que Jesús había resucitado, como hurtando el cuerpo del sepulcro para dar una noticia falsa. Y esto es lo que se propagaba en esos días, en los días de la sepultura del Señor. Pero nos vamos a dar cuenta que no es verdad, porque aquí estamos observando que estos hombres, fuera de ir al pueblo a dar un mensaje, una noticia, a divulgar un mito, ellos estaban escondidos realmente. No tenían en su pensamiento el deseo de hacerse visibles ante la sociedad, nunca. Ellos querían pasar desapercibidos, mucho menos dar una noticia sobre la resurrección del Maestro. Y es que, además nos dice aquí que ni creyeron en el informe de las mujeres. Vamos a ver lo que dice en Lucas, capítulo 24, verso 11. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 11, nos menciona el testimonio de aquellas mujeres que fueron a los discípulos. Amén. Dice: Mas a ellos les parecieron puras las palabras de ellas y no le creían. y no creían. No creían al anuncio de las mujeres. Aún de sus propios conocidos estaban dudando de que realmente esto era verídico. Ellos mismos habían olvidado aquella profecía que el Maestro había dicho anteriormente, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que fuera juzgado por los pecadores y que muriera, y al tercer día Él se levantaría, Él resucitaría de los muertos. Estaban demasiado asustados, como nos dice aquí, para robar el cuerpo. Y vea el último punto, dice que las mujeres, al igual que José de Arimatea, conocían el lugar exacto donde Jesús fue sepultado. ¿Por qué nos dice esto? Porque también existe otra teoría donde nos menciona acerca de que las mujeres que fueron a ver muy de mañana al Maestro se equivocaron del sepulcro, del lugar. No dieron con el lugar exacto, y como vieron otro, pensaron que Él había resucitado, pero más bien se trataba de un error. Y esa es otra teoría que los críticos han tratado de elaborar a lo largo de los años para desmentir el hecho verdadero de la resurrección de Cristo. Pero nosotros nos damos cuenta que en el último verso de Mateo, como leíamos anteriormente del capítulo 27, en el verso 61, dice: y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es decir, ellas estaban presenciando todo el trabajo que José de Arimatea y Nicodemo estaban desarrollando para rendir ese último servicio al Maestro en aquel sepulcro. Entonces, eso no es algo que nosotros podamos creer. La palabra nos menciona que no solamente fue María y Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo, sino que hubo otras mujeres, Salomé, Juana y entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron varias y no fueron todas en un solo grupo.
fueron en diferentes horarios. Y puedo estar seguro que ninguna de ellas se equivocó. Los discípulos, Pedro y Juan, cuando recibieron esta noticia, ellos mismos salieron corriendo para ver este hecho. Y uno de ellos llegó primero, Juan, que era el más joven, y vio dentro, y no vio al maestro, sino los lienzos solamente. Y en segundo lugar entró Pedro, el más osado, entró a la sepultura, al sepulcro, y se percató que no había ningún cuerpo. No se pudieron haber equivocado tantas personas, ¿verdad? Esto es otra de las teorías que nos menciona acerca de aquellos que se oponen a la resurrección de Jesucristo. Y vamos al siguiente punto, donde nos menciona otro tipo de reacción. Hemos hablado de José de Arimatea, de Nicodemo, de María Magdalena y la otra María, que tuvieron una postura piadosa ante el Maestro. Pero también otros personajes, y ellos reaccionaron de una forma diferente, y aquí nos dice, tuvieron una reacción insidiosa. ¿Qué significa esta palabra insidiosa? Bueno, pues esta palabra de insidia o insidiosa es aquella persona que acciona o reacciona de una forma con dolo, con ventaja, para perjudicar a alguien, a una tercera persona. Hace algo oculto, aparentemente bueno, pero que su fin es perjudicar a terceros, ¿sí? Esa es la insidia. Alguien que está fraguando algo, como decimos, está actuando con alevosía, ventaja y premeditación, con dolo, para perjudicar a una tercera persona. Y me estoy refiriendo a los religiosos, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Vea lo que dice en el capítulo 27, verso 62. Dice: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, ¿nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y esta es una de las teorías, de las posturas pues reales, la más real, y esta fue formulada por los sacerdotes, por los líderes religiosos, ¿sí? Donde ustedes pueden ver, Aleluya. gloria a Dios, donde nosotros podemos observar que estos enemigos de Jesús recordaron la profecía del Maestro, se acordaron de lo que él había dicho en vida. ¿Y qué es lo que había dicho en vida? Que él volvería a la vida, él resucitaría de los muertos, él volvería a tener vida después de que fuera crucificado. Y esa victoria que el Señor tendría después de la muerte, hay una buena noticia, que Él la compartiría a todos aquellos que fueran de la fe en el Hijo de Dios. Esto es algo maravilloso, porque la resurrección de Cristo trajo bendición a toda la humanidad, trajo vida a todo aquel que en Él cree. Esto es algo grande, esto es algo que se debe de enfatizar y que debemos creer y también debemos compartir. Amén. Estos personajes, como acabamos de mencionar,
tuvieron esa reacción. Y nos dice aquí que los insidiosos proyectan sus propias actitudes y características en los demás. Vean lo que dice en Juan 11:45 al 50. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dice el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no quede toda la nación perezca. Gracias, hermano. Cuando todo el cuerpo religioso de Israel, de la nación de Israel, los principales sacerdotes se estaban dando cuenta de todas aquellas señales que el maestro hacía, tuvieron gran temor porque sabían que no podían en ningún momento desmentir aquellos milagros, aquellas cosas sobrenaturales que podían ver en la persona de Jesús. Estas señales estaban claras, nadie las había hecho, nadie había dado vista a un ciego de nacimiento, nadie había sanado a un leproso. Y el primer leproso que fue sanado fue por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel hombre se le acerca sigilosamente y le dice que había sido sanado y que diera testimonio ante los sacerdotes, que ofreciera la ofrenda que Moisés había ordenado. Esto para testimonio de los líderes religiosos, para que ellos tuvieran una señal, una evidencia más del poder de Dios actuando en la persona de Cristo. Pero ni aún así creían. Y vamos a ver más adelante que las siguientes señales tampoco creerían, tampoco su corazón estaría dispuesto a aceptar la verdad de la resurrección. Y vean que nos dice que los insidiosos aparentemente son motivados por la verdad. Ellos aparentemente estaban preocupados por el templo, por las personas, por la nación. Decían: van a venir los romanos y van a destruirnos. Mejor que perezca un solo hombre y no toda la nación. Pero en realidad ellos estaban viendo sus propios intereses. Ellos estaban siendo egoístas. Así son las personas insidiosas. Y además, como nos dice arriba, proyectan sus propias actitudes y características a los demás. Como decimos, el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Cuando ellos pensaban que los discípulos iban a fraguar una mentira para apoyar la afirmación, la profecía de Jesús de la resurrección, ellos mismos planearon un plan, pues lo que acabamos de leer hace un momento. Van ante Pilatos. ¿Y por qué ante Pilatos? Porque él había dicho, o él había dado la sentencia, él era la autoridad y tenían que pedir permiso, primero para colocar una guardia. Y esa guardia, pues la palabra nos dice claramente que una guardia estaba compuesta de 4 a 16 soldados, como lo podemos ver cuando resguardaron al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, donde nos menciona que este rey manda a Agripa una guardia de 4 grupos de 4 que resguardarían en la cárcel a Pablo. Imagínense, si 16 soldados estaban resguardando a un hombre preso en un lugar cerrado, ¿cuántos hombres habrá dispuesto Pilato para resguardar la tumba de Cristo? En un lugar abierto, donde tal vez podían llegar muchas personas. Pues mínimo 16, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que estos hombres llegan a la tumba, se aseguran que el cuerpo está dentro y sellan la piedra.
ponen un material como arcilla, colocan el anillo, el sello del gobernador y da fe de que está dentro del cuerpo. Y ellos tenían que resguardarlo. ¿Durante cuántos días? 3 días, ¿verdad? Ya había pasado un día la crucifixión, que se efectuó el viernes, y solamente le restaban 2 días más para cuidar y estar resguardando aquel lugar, evitando que sus seguidores hurtaran el cuerpo. Y nos damos cuenta que todo esto que ellos planearon para evitar un engaño, por eso dice que aquí los insidiosos proyectan sus propias actitudes en la vida de otras personas, porque ellos pensaban que los discípulos engañarían al pueblo. Así que ellos tramaron un engaño mayor, pero no se habían percatado que todo lo que ellos habían planeado, todo lo que ellos estaban disponiendo, estaba sirviendo como una prueba fehaciente de la realidad, del poder y la majestuosidad con que se iba a realizar la resurrección de Cristo. Fue algo que dio evidencia, no solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. Y nuestra siguiente diapositiva dice así: puesto que los líderes religiosos habían entregado a Jesús a Pilato para ser crucificado, las autoridades romanas estaban a cargo de la situación. Las medidas que tomaron para impedir un probable engaño se convertirían en una evidencia mayor de la resurrección. Y es así donde llegamos al punto número 2. ¿Cómo es que se efectúa este hecho glorioso? La resurrección de Cristo. Y en el capítulo 28, siguiendo la narrativa en el Evangelio según Mateo, nos podemos percatar de algo muy interesante, donde nos menciona en el capítulo 1, dice, en el capítulo 28, verso 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Imagine a estas dos mujeres estando en esta trayectoria en el ministerio del Maestro, porque muchas de ellas venían desde Galilea acompañando a Cristo y formaban parte del grupo de los discípulos, y como mujeres pues estaban también afectadas, deshechas. Ellas habían comenzado a ver los milagros, sabían la doctrina del Maestro, habían estado en comunión con Él, y en un momento la historia da un giro total. Lo aprende, lo condenan a muerte y ahora está puesto en un sepulcro. Es como si la luz se apagara totalmente, un apagón en la vida de estas mujeres. Hay una narración de un hombre que vivía en la antigua Unión Soviética y nos dice que se le regaló un Nuevo Testamento y nunca había tenido en sus manos la oportunidad de leer una Biblia. Así que comenzó a leer un evangelio, y conforme se fue dando cuenta de la personalidad, el carácter, el amor, la entrega de Jesucristo, su corazón fue creciendo en ese fervor y en esa fe. Pero llegó el momento en el cual la lectura se detenía en la crucifixión, en su muerte y en su sepultura. Y en el momento de leer este versículo donde la piedra fue puesta en aquella tumba, cerró aquella Biblia y no continuó con la lectura. La luz se apagó para su vida. En un momento su emoción se apagó. Y es lo mismo que pudo haber pasado en la vida de estas dos mujeres. Iban al sepulcro con un corazón contristado, estaban anegadas, estaban tristes, porque el Maestro estaba ahora muerto, estaba ahora sin vida. Y vean la preocupación que tenían en Marcos 16:13. Amén. Marcos 16:13. Algo les preocupaba a estas mujeres, y es que ellas iban dispuestas a honrar al Maestro Ellos fueron y quisieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron.
Marcos 16:3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? Ese era un impedimento que ellas tenían y que estaban pensando para poder honrar al maestro. María Magdalena y la otra María fueron muy de mañana y se encontraron con esta piedra, un obstáculo. Y parece que la piedra puede figurar como el fin de todas las ilusiones humanas, como el fin de la felicidad. Cuando llega el momento de la muerte, es como esa piedra donde no hay vuelta atrás, no se puede salir. Hay un fin del cese de nuestras actividades físicas y termina toda ilusión, todo trabajo, pareciera como una piedra que no se puede mover, imposible. Y a veces este pensamiento es muy común encontrarlo en las personas. Traigo un fragmento de un escritor muy famoso del siglo pasado, se llamaba Francisco Ayala. Es español, nació en Granada en el siglo pasado, 1906. Vivió más de 100 años. Murió en el 2009. Y en su aniversario, en el centenario de su aniversario, a sus 100 años de vida, él da un discurso. Y vea lo que dice de esta forma: solo vivo el presente y solo tengo pasado. Soy un hombre que está terminando la vida y eso me ha llevado a una reflexión que significa un cambio de la perspectiva vital. Y es que yo ya no hago planes. Estoy sentado frente a una pared sin perspectivas del futuro. Vivo el pasado y vuelvo al pasado una y otra vez, y esta experiencia se la deseo a todo el mundo. Esto lo dijo en una forma muy efusiva, muy alegre. Pero por más alegre y efusiva que haya sido el discurso, revela la tristeza enorme que albergaba este hombre en su corazón, sin esperanza, recordando solamente el pasado y sin objetivos, sin propósitos, sin planes, sin una esperanza. Y es que así vive el hombre de hoy en día, sin esperanza, sin la esperanza de algo más allá de la muerte. Muchos así piensan, y platicaba con alguien y me decía: es que yo no hago planes para dentro de un año, yo vivo el momento y sé que lo disfruto hoy y mañana será otro día. No estoy pensando en el futuro, no hago planes, porque yo sé que mi existencia acabará y solamente puedo disfrutar lo que hoy es. Obviamente esta persona no cree en Dios, pero así podemos encontrar muchas personas sin esperanza, con una piedra como la que aquellas mujeres estaban viendo aún sin llegar a la tumba. Y esa piedra la podemos ver como algo que imposibilita, pero que vamos a ver más adelante que esa piedra también puede ser una puerta, una apertura para algo mejor, para aquellos que tenemos la esperanza de la resurrección. Y vea lo que pasó. María llegó junto con Magdalena y se encontraron algo maravilloso. En el verso 2 dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fue un suceso inesperado, fue algo sorprendente. Dice que su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos, se desmayaron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo: venid, ved el lugar donde fue sepultado, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Esto fue algo sorprendente para estas damas, porque ellas iban con un pensamiento, pero de momento ese apagón en su vida, esa oscuridad, dio un giro. De nueva cuenta podemos ver luz en sus vidas, porque el maestro ya no estaba en la tumba. Y vean lo que sucedió más adelante. Cristo mismo se les aparece cuando ellas van de regreso a dar las buenas nuevas. En el verso 9 dice: he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora no solamente estaban presenciando un sepulcro abierto, una piedra removida. Ahora no solamente estaban viendo la luz, sino que ahora el mismo maestro se estaba presentando ante ellas de una forma diferente. Les estaba demostrando la resurrección en persona, y ellas se quedaron maravilladas. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nos dice aquí más adelante que la incredulidad es una dificultad intelectual. No es una dificultad intelectual, es una dificultad intelectual, sino espiritual. Estas mujeres creyeron, pero no así los líderes religiosos. A pesar de ver las manifestaciones del poder de Dios, las señales, no dieron crédito, no quisieron aceptar la verdad. Y el verso 11 dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Recuerden, esa guardia, esos soldados romanos, tenían la encomienda de parte del gobernador de guardar el sepulcro. Si no lo hacían de esa forma, durante esos 3 días, su vida estaba en peligro. Ellos podían ser ejecutados. Así que ellos no tienen otra opción más que recurrir a las autoridades judías y dar testimonio de lo que ellos mismos habían presenciado, de aquel gran terremoto, del ángel mover la piedra y de la resurrección de Cristo. Este testimonio de primera mano llegó ante el concilio. ¿Y qué sucedió? Estos hombres no creyeron, no quisieron creer. A veces pensamos que las señales, los milagros, pues podrían aumentar nuestra fe, ¿verdad? Confirmar nuestra fe. Pero no es así. Aquí vemos hechos sorprendentes, sobrenaturales, testimonios de primera mano, que no cambiaron los pensamientos ni las actitudes de estas personas fariseas, de este grupo de religiosos. No cambió su perspectiva ni su actitud. Y para mantener la noticia oculta de la resurrección de Cristo, sobornaron a aquellos soldados. Les dieron mucho dinero para evitar que se propagara esa noticia y narraran esa teoría. ¿Cuál era? Que Cristo, el cuerpo de Cristo, había sido hurtado por los discípulos, que los soldados estaban dormidos y mientras ellos dormían, ellos robaron el cuerpo de Cristo. Imagínense esto ante un tribunal romano. Era algo pues de risa, ¿verdad? Pues como si estaban dormidos, ¿cómo se percataron que habían sido los discípulos de Jesús quienes habían robado el cuerpo? Pues es algo que no tiene lógica, no tiene pies, ¿verdad? Ni cabeza. Sin embargo, la palabra nos dice que esa noticia se divulgó en toda la ciudad, en todo el lugar, diciendo que los discípulos habían
hurtado del cuerpo. Dice que este falso mensaje prevaleció aún en el momento en el que el evangelista Mateo redacta su evangelio. Y es que esto es algo que nosotros podemos ver en el comportamiento de las personas, en todo hombre, que hoy la gente prefiere seguir con su manera impía de vivir que ser libre de la esclavitud del pecado mediante el poder de la resurrección de Cristo. El evangelista dice que la luz venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque usted sabe que el que viene a la luz es reprendido. Y todo aquel que no viene a la luz es porque tiene algo oculto, algo que no quiere abandonar, no quiere dejar las tinieblas, porque hay maldad en el corazón. Y es así que las personas pueden repeler lo bueno a pesar de ser la mejor opción. Pueden preferir seguir su estilo de vida pecaminoso, impío, esclavizados por el pecado, a pedir o a aceptar la ayuda de parte de Cristo por medio de su resurrección. Hemos dicho que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, porque nosotros podemos ver a través del relato bíblico que se realizó en un lugar específico, en un lugar determinado, en una fecha específica, que hubo testigos que presenciaron aquel evento y que se les podía interrogar y daban testimonio de lo que ellos habían presenciado. Ellos podían hablar claramente de la realidad que implicaba la resurrección de Cristo. Ellos podían estar firmemente convencidos de que Jesús había resucitado al tercer día. Y lo maravilloso es que Cristo comparte su victoria. Esa victoria que tuvo en la cruz, resucitando de la muerte, la comparte a todos aquellos que sean de la fe en el Hijo de Dios. Porque la palabra dice que el que cree en el Hijo no es condenado. El que cree en Él tendrá la vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. El que cree en Él ha venido a vida eterna. Y las palabras del Maestro fueron estas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que me tiene a mí, no morirá eternamente. Y esta es una esperanza que nosotros debemos de atesorar, ¿verdad? Pero además de atesorarla, debemos de compartirla. Y a eso se refiere nuestro último punto de esta mañana, de esta tarde. El mandato de Cristo. ¿En qué consiste? Después de que el Maestro se presentó ante sus discípulos, y que fue en varias ocasiones, fue a unos que andaban por el camino de Emaús, a otros que estaban en un lugar cerrado, se presentó a más de 500 personas a la vez, en un espacio abierto, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, en el verso 6, pero a pesar de ello, algunos dudaban, como leemos en Mateo capítulo 28, verso 16, dice, pero nosotros... Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Gracias, María. Gracias, amor. Bueno, ¿qué pasó? Ellos estaban presenciando, ¿verdad? Pero cuando ellos se encontraban en frente de aquella visión, pensaban que no era realmente Cristo, sino solamente una visión. Cuando nos dice que algunos dudaban, es porque había todavía incredulidad en los corazones. Esa palabra dudar también la podemos decir como que titubeaban, como que no estaba su fe firme, como cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y titubeó y se hundió.
Algo que nosotros debemos de pedirle al Señor, que nuestra fe no mengue, que no falte, y más en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, cuando nos viene, como decimos, nos viene el bajón y nuestra fe mengua, porque es una verdad. Podemos sentirnos decaídos espiritualmente y físicamente, pero pidamos al Señor que esa fe no mengue, que no haya ese titubeo, sino que nuestra fe permanezca firme. Amén. Para creer en lo que está escrito en la palabra, especialmente lo que estamos narrando en la resurrección del Maestro. Y aquí viene la encomienda o la orden del Maestro, la gran comisión, usted ya la sabe, ¿verdad? Y dice en el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en ¿cómo dice, hermano? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La gran encomienda, como nos dice aquí nuestra lección, la gran comisión, consiste en hacer discípulos del Maestro. Pero para nosotros hacer discípulos de Jesús, primero tenemos que convertirnos en sus discípulos. No podemos hablar del Maestro, no podemos compartir su mensaje, su amor, si no le hemos conocido primeramente a Él, si no hemos seguido su doctrina, su enseñanza, si no nos hemos convertido verdaderamente en discípulos suyos. Para lograr alcanzar a otros, primero será necesario convertirnos en discípulos del Maestro, para alcanzar a otros más, para ser discípulos y enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús mandó. ¿Por qué es importante esto? Primero, ser y después hacer. Si somos discípulos, nuestro testimonio será veraz. Si somos discípulos primero del Maestro, nosotros podemos hablar con autoridad, con veracidad. Pero si no lo somos, nuestro testimonio manchará nuestra forma de compartir. ¿Por qué? Porque en realidad no somos lo que profesamos. Y aquí es algo muy importante enfatizarlo. Porque cuando uno comparte a los demás, la persona se fija mucho en los detalles. Cómo te comportas, cómo vives, cómo hablas, cuáles son tus actitudes. Y de eso va a depender la credibilidad del Evangelio que nosotros estamos presentando. Porque si tenemos malas actitudes, erróneas, equivocadas, pues la persona no dará credibilidad a nuestra fe, a nuestro testimonio. Por eso es importante, primero, convertirnos en discípulos del Maestro para alcanzar a otros. Y esta es la invitación, hermanos. Nosotros sabemos que Cristo resucitó. Nosotros hemos entendido por medio de la palabra y del testimonio que es la verdad, y que la bendición más grande que nosotros hemos recibido es compartir esa victoria del Maestro que nos ha otorgado. Que un día tenemos la esperanza que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos nos levantará. ¡Aleluya! Aquella piedra que nosotros veíamos hace un momento, que tapaba esa tumba y que imposibilitaba a esas mujeres para ver al Maestro, se convirtió en un acceso, porque la piedra se movió y ahora fue una puerta que se abrió para dar luz a todos aquellos que viven en la fe de Jesucristo y que mueren en Cristo con esta esperanza. No verán condenación, no verán la muerte eterna. Por el contrario, Cristo ha prometido salvación y vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Eso corresponde a la lección de esta mañana, hermanos. Es un mensaje muy sencillo, pero la palabra es veraz,
La palabra es verdad y pidámosle al Señor que nos ayude a dar un buen testimonio, a convertirnos en esos testigos fieles, verdaderos discípulos, que compartamos la resurrección de Cristo a las personas que no tienen esperanza. Le invito a que nos pongamos de pie. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta reflexión. Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te agradecemos por esta oportunidad, porque sabemos que tu palabra siempre es oportuna y el corazón del hombre siempre tiene las mismas necesidades. Señor, tú sabes los pensamientos, tú sabes los corazones, tú sabes si alguien en este momento tiene miedo a la muerte, si ha tenido pensamientos tal vez de suicidio, pero Señor, tu palabra da la esperanza para una vida después de esta. Tu palabra nos trae esperanza para no dudar, para permanecer firmes en lo que hemos creído, porque tú has sido fiel en prometer aquello que nos has dicho, que estarías con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros creemos, Señor, que también es tu Espíritu Santo en el que nos confirma esta palabra y nos ayuda a perseverar, a seguir adelante hasta el último momento de nuestra existencia que tú nos permitas en esta tierra. Creeremos en tu resurrección, en la provisión que tú has provisto a cada uno de los que estamos aquí en la vida eterna. Te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en ello, a confiar. No permitas que haya duda, Señor. Afirma nuestra fe, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro temor. Ayúdanos, Señor, a esperar siempre en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y a ti te damos la gloria hoy y siempre. Amén, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos una esperanza en Él, mis hermanos.